Infancia humilde de Richard. Richard nació en una casa modesta, hecha de madera, con un techo que crujía cada vez que el viento soplaba fuerte. Vivía en un barrio sencillo, donde las calles de tierra se llenaban de charcos en los días de lluvia. El sonido de la radio vieja de la vecina y el olor de pan horneándose en la panadería de la esquina eran los escenarios de su infancia. Su madre, doña Clara, era una costurera dedicada, conocida en el vecindario por transformar telas viejas en ropa nueva. Pasaba horas frente a la máquina de coser, con la mirada fija y las manos habilidosas. En cambio, su padre, don José, era obrero en una fábrica, salía de casa antes de que saliera el sol y volvía agotado, pero siempre con una sonrisa para los hijos. A pesar de las dificultades, eran una familia unida, y Richard sentía el amor en cada gesto. Desde pequeño, Richard ayudaba en lo que podía. Llevaba las bolsas de compras para los vecinos a cambio de algunas monedas o recogía restos de tela para ayudar a su madre a hacer retazos de colores. Pero mientras hacía eso, su mente soñaba. Miraba al cielo, imaginando cómo sería vivir en un lugar donde las nubes parecían tan cerca que se podían tocar. El niño tenía un espíritu curioso. Le encantaba desarmar cualquier cosa que encontraba: radios rotos, relojes viejos, hasta juguetes usados que recibía de regalo. Quería entender cómo funcionaba todo. Un día inventaré algo que cambiará el mundo, decía para sí mismo mientras juntaba piezas dispersas en el suelo. En la escuela, Richard era un alumno dedicado, pero enfrentaba desafíos. No siempre tenía material escolar completo, y a veces iba a clase con el cuaderno lleno de páginas arrancadas para tomar notas. Aún así, adoraba las matemáticas y las ciencias. Esos eran los momentos en que sentía que podía ser alguien más allá de las dificultades que lo rodeaban. Pero no era fácil. Muchos compañeros se reían de las ropas remendadas que llevaba o del hecho de que su mochila era un saco de estopa que su madre había cosido. Fingía que no le importaba, pero por la noche, acostado en su cama, soñaba con el día en que nadie más se burlaría de él. Una noche, mientras su madre cosía y su padre reparaba un banquito roto, Richard hizo una promesa. Dijo en voz alta, con la convicción de quien cree en lo imposible: un día les daré una vida mejor. Trabajaré duro y viviremos en una casa donde nunca entre la lluvia. Sus padres se rieron, no de burla, sino de orgullo. Doña Clara acarició su cabello desordenado y respondió: ya nos das mucho orgullo, hijo. No importa dónde vivamos, mientras estemos juntos. Aún así, esas palabras se convirtieron en un mantra para Richard. Sabía que la vida que tenía no tenía que ser su destino final. Y fue así, entre la simplicidad del hogar, el trabajo duro de los padres y los sueños que crecían en su corazón, que Richard comenzó a trazar su camino hacia algo mucho más grande. Primer contacto con la tecnología. Después de esa promesa hecha a su madre, de que algún día cambiaría la vida de la familia, Richard llevaba dentro de sí una determinación inquebrantable. Sabía que el camino sería largo, pero tenía algo que lo impulsaba: la curiosidad. Y fue esa curiosidad la que lo llevó a un momento decisivo en su vida. Todo comenzó cuando el tío Carlos, hermano menor de su padre, apareció en casa un día con un regalo inusitado. Carlos era ese tipo de pariente que siempre traía alguna sorpresa, aunque fuera un objeto usado o una reparación improvisada. Esa tarde, llegó sosteniendo algo que parecía un pedazo de otro mundo: una computadora vieja, que había rescatado de una empresa que estaba desechando equipos antiguos. Mira lo que traje, Richard. Pensé que te gustaría, dijo Carlos, colocando la computadora sobre la mesa del salón. Richard, que ya estaba fascinado por desarmar cosas y descubrir cómo funcionaban, quedó hipnotizado. Se acercó despacio, como quien se encuentra con un tesoro. El aparato estaba desgastado, con marcas de uso y piezas aparentemente obsoletas, pero para Richard era perfecto. En ese momento no veía una computadora vieja, veía una oportunidad. Tan pronto como terminó la cena, Richard arrastró la computadora hacia el pequeño cuarto que compartía con su hermano menor. Con la ayuda del tío Carlos, conectó los cables, encendió el aparato y esperó ansiosamente. Después de unos segundos de suspense, la pantalla parpadeó y el sistema operativo, aunque antiguo, apareció. Era suficiente para empezar. En los días siguientes, Richard exploró cada funcionalidad de esa computadora. No tenía internet en casa, pero eso no lo detuvo.
Pasaba horas aprendiendo sobre los programas básicos y trataba de entender cómo todo funcionaba. Su curiosidad lo llevaba a probar cada botón, cada comando, e incluso a desarmar la carcasa para descubrir cómo encajaban las piezas. Fue en esa búsqueda donde encontró algo que lo cambió todo, un programa simple para escribir códigos. Era un editor rudimentario, pero Richard se fascinó con la idea de poder escribir comandos que la computadora obedecía. Recordaba las noches en que desarmaba radios y juguetes para entender cómo funcionaban, pero ahora sentía que tenía un poder mucho mayor. Con el código, podía crear. Los días eran largos. Richard iba a la escuela por la mañana, hacía pequeños trabajos por la tarde y por la noche se sumergía en el universo de la computadora. No entendía todo de inmediato, de hecho cometía muchos errores, pero cada pequeño avance era una victoria. Cuando lograba programar algo simple, como hacer que la pantalla mostrara «Hola, mundo», sentía una alegría indescriptible. Su madre, doña Clara, observaba desde lejos. Ella no entendía lo que hacía ese trasto viejo, pero veía el brillo en los ojos de su hijo y sabía que algo especial estaba sucediendo. Un día, mientras cosía un vestido, le preguntó: «Richard, ¿qué tanto haces en esa computadora?». Él sonrió, se giró hacia ella y respondió: «Estoy aprendiendo, mamá. Esta computadora puede cambiarlo todo. Es como una herramienta poderosa. Un día la usaré para ayudarnos a tener una vida mejor». Doña Clara no respondió de inmediato. Solo sonrió y, con una ternura discreta, volvió al trabajo. En el fondo, sabía que ese regalo inesperado podría ser el comienzo de algo grande. Richard nunca olvidó el esfuerzo de sus padres y la promesa que había hecho. La computadora, que parecía solo otra pieza usada y sin valor, se convirtió en el símbolo de su viaje. Era el puente entre la infancia humilde y el futuro prometedor que tanto soñaba construir. Y, mientras se perdía en líneas de código, ya comenzaba a moldear el destino que algún día transformaría su vida y la de muchos otros a su alrededor. La gran idea. Las noches de Richard estaban marcadas por el sonido de las teclas del ordenador y el brillo de la pantalla iluminando su pequeña habitación. Pero en una de esas noches, algo fue diferente. Mientras intentaba resolver un problema de lógica en su programa, escuchó la conversación de su madre en la sala de al lado. Doña Clara hablaba con la vecina sobre las dificultades para comprar tela a precios accesibles. «Cada vez es más difícil, ¿sabes?», decía ella. «Los proveedores suben los precios y no tenemos opción. Si pudiera encontrar otro lugar para comprar, ahorraría mucho». Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Richard. Sabía que su madre no era la única que enfrentaba ese problema. En el vecindario, los pequeños comerciantes vivían en un ciclo de dificultades financieras porque dependían de pocos proveedores que cobraban caro. ¿Y si hubiera una manera de ayudar?, pensó él. Esa noche, Richard no pudo dormir. Comenzó a anotar ideas en un cuaderno viejo que usaba para sus anotaciones de programación. Pensaba en algo simple, pero que pudiera marcar la diferencia. Una forma de conectar a personas como su madre con proveedores que ofrecieran mejores precios. Era una idea audaz, pero él creía que podría funcionar. Al día siguiente, Richard regresó del trabajo y fue directamente a la computadora. Abrió el editor de código y comenzó a trabajar. El plan era crear una aplicación que funcionara como un puente entre pequeños comerciantes y proveedores. El comerciante describiría lo que necesitaba y la aplicación encontraría proveedores con los mejores precios. El trabajo no fue fácil. Richard no tenía experiencia profesional con programación y muchas veces se frustraba cuando algo salía mal. Pero él persistía. Pasaba horas viendo tutoriales en una biblioteca comunitaria que tenía acceso a Internet, volvía a casa y aplicaba lo que había aprendido. Cada error corregido era un paso más cerca de ver su idea funcionando. Después de meses de trabajo, la aplicación finalmente tomó forma. La llamó Conecta Negocios. Era simple, pero funcional. Richard probó la aplicación con algunos comerciantes locales, incluida su madre. Le enseñó a doña Clara a usar el programa y registró sus necesidades. En poco tiempo, la aplicación encontró un proveedor de telas con precios mucho más bajos. Doña Clara se emocionó. «Hijo mío, realmente creaste algo increíble. Esto va a ayudar a tanta gente».
La noticia se esparció por el vecindario. Los pequeños comerciantes, como el dueño de la panadería y la mujer que vendía frutas en la esquina, comenzaron a usar la aplicación. Se quedaban maravillados con el ahorro que lograban y con la facilidad de encontrar mejores proveedores. Richard no solo estaba ayudando a su familia, sino que también estaba cambiando la realidad de la comunidad. Pero no se detuvo ahí. Richard se dio cuenta de que podría expandir su idea. Comenzó a buscar inversores y socios para mejorar la aplicación, haciéndola más eficiente y accesible. Su determinación y la simplicidad de la idea atrajeron la atención. En poco tiempo, Conecta Negocios dejó de ser un proyecto de barrio para convertirse en una herramienta utilizada por comerciantes de varias ciudades. La idea, que nació de una conversación simple entre su madre y una vecina, creció para transformar vidas. Para Richard, el mayor orgullo no era el éxito financiero que comenzaba a surgir, sino el hecho de que estaba cumpliendo la promesa que hizo siendo niño: usar su conocimiento y pasión para dar una vida mejor a su familia y a su comunidad. Y así, el joven que soñaba mirando al cielo mientras ayudaba a su madre a coser comenzaba a ver sus sueños tomar forma, un código a la vez. El primer obstáculo. El éxito inicial de Conecta Negocios en el vecindario trajo alegría a Richard y a su madre. Veía la aplicación funcionando, ayudando a los comerciantes locales a ahorrar y simplificar sus vidas. Sin embargo, a medida que intentaba expandir su idea, Richard pronto se dio cuenta de que el mundo allá afuera no era tan acogedor como las calles de su comunidad. Cuando comenzó a buscar inversores, Richard creía que bastaría con explicar cómo funcionaba Conecta Negocios para que las personas vieran el mismo potencial que él veía. Pero en cada reunión encontraba miradas escépticas y respuestas desalentadoras. ¿Un chico como tú cree que puede crear algo tan grande?, le dijo uno de los primeros inversores que buscó. Esto ya existe, solo que en una escala mayor. ¿Quién va a querer usar tu aplicación? Esas palabras resonaron en la mente de Richard. Salió de esa sala con un nudo en el pecho. Durante semanas, escuchó variaciones del mismo discurso: la idea no es viable, no tienes experiencia, no vale la pena arriesgar. El rechazo comenzó a pesar. Richard ya había enfrentado muchas dificultades en la vida, pero nada lo preparó para la sensación de que su sueño fuera desvalorizado por personas que él creía que podrían ayudarlo. Llegó a pensar en rendirse. Hubo noches en las que apagaba la computadora y se quedaba sentado en la oscuridad, preguntándose si todo valía la pena. Pero en esos momentos, la imagen de su madre trabajando hasta tarde para coser un vestido o las sonrisas de los comerciantes locales al usar la aplicación lo hacían levantar la cabeza nuevamente. Si no creo en mi sueño, nadie más lo hará, se decía a sí mismo. Decidido a continuar, Richard hizo algo que cambió el rumbo de su viaje: volvió al silencio. Se dio cuenta de que no necesitaba convencer a nadie de inmediato, necesitaba mejorar su proyecto y hacerlo aún más indispensable. Durante meses, trabajó incansablemente, ajustando la aplicación, corrigiendo errores y añadiendo nuevas funcionalidades. En esta etapa, se mantenía con pequeños trabajos y ahorraba cada centavo para mantener vivo el proyecto. Era una rutina agotadora: trabajo por la mañana, desarrollo de la aplicación por la tarde, estudio por la noche. Evitaba hablar sobre el proyecto con extraños, temiendo más rechazos que pudieran afectar su confianza. Pero el silencio de Richard no significaba inactividad. Comenzó a estudiar el mercado, entender mejor las necesidades de los pequeños comerciantes e incluso a conversar de manera informal con expertos para obtener valiosos consejos. Un día, durante una conversación con un comerciante local que elogiaba la aplicación, Richard tuvo una idea: usar historias reales de quienes se beneficiaban de Conecta Negocios para convencer a los inversores. Grabó vídeos simples, mostrando cómo su idea estaba transformando la vida de los pequeños empresarios. Con estas pruebas en mano, Richard decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, no buscó grandes inversores o empresas poderosas. Buscó personas que, como él, habían comenzado desde cero y entendían el valor de una buena idea. Las reuniones seguían siendo difíciles, pero algo comenzó a cambiar. Poco a poco, Richard encontró personas que veían el brillo en su determinación y el impacto que su idea ya tenía. Aunque pequeño, fue el comienzo de algo más grande. El primer obstáculo, que parecía insuperable, se convirtió en una de las mayores lecciones de Richard: creer en sí mismo, incluso cuando nadie más lo haga. Descubrió que, a veces,
Es en el silencio y en la persistencia donde los sueños comienzan a cobrar fuerza. Un acuerdo inesperado. Después de tantas puertas cerradas y miradas de desconfianza, Richard comenzaba a cuestionarse si alguna vez alguien creería en su idea. Pero, como siempre, persistió. Conecta Negocios ya estaba ayudando a su comunidad, y Richard sabía que el potencial era enorme. Todo lo que faltaba era una oportunidad. Y, como suele suceder, esta vino de donde menos lo esperaba. Un día, mientras presentaba la aplicación a un grupo de comerciantes locales en un pequeño evento comunitario, un hombre que Richard nunca había visto antes lo observaba desde lejos. Era un hombre de apariencia simple, con una postura serena pero una mirada atenta. Después de la presentación, mientras la mayoría de las personas agradecía a Richard y regresaba a sus ocupaciones, el hombre se acercó. «Joven, ¿tienes 5 minutos para explicarme mejor tu idea?», preguntó con una sonrisa amigable. Richard, aunque exhausto, sintió una pequeña chispa de esperanza. Se sentaron en un banco de madera cercano y comenzó a hablar. Pero, a diferencia de sus reuniones anteriores con inversores, no usó términos técnicos ni argumentos complicados. Habló desde el corazón. «Señor, crecí viendo a mi madre luchar para mantener a nuestra familia como costurera. Hacía todo con amor, pero los altos precios de los proveedores siempre la dejaban en dificultades. Creé esta aplicación para ayudar a personas como ella, personas que solo necesitan una oportunidad para mejorar sus vidas». El hombre escuchó cada palabra sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Richard terminó, guardó silencio por un momento, mirando al horizonte como si estuviera procesando todo. «Sabes, joven, tu historia me recordó a cuando empecé», dijo finalmente. «No tenía nada, solo una idea y muchas ganas. Lo que estás haciendo es más que crear una aplicación, estás cambiando vidas». El hombre se presentó como el señor Manuel, dueño de una pequeña empresa de transporte local que había construido desde cero. Le contó a Richard sobre sus propios desafíos al principio y cómo alguien creyó en él cuando más lo necesitaba. «Quiero ser esa persona para ti», declaró el señor Manuel, extendiendo la mano. «No tengo mucho, pero puedo invertir lo suficiente para que lances esta aplicación como se merece». Richard se quedó sin palabras. Esa propuesta no solo era inesperada, era una señal de que todo el esfuerzo y la resiliencia estaban valiendo la pena. Estrechó la mano del señor Manuel con fuerza, casi como si estuviera sosteniendo su propia oportunidad de cambiar el mundo. En los días siguientes, ambos comenzaron a trabajar juntos. Con la inversión del señor Manuel, Richard pudo mejorar la interfaz de la aplicación, aumentar su funcionalidad e incluso crear una campaña de divulgación para alcanzar a más comerciantes. El señor Manuel, además del apoyo financiero, ofrecía valiosos consejos basados en su experiencia de vida. Cuando Conecta Negocios finalmente se lanzó oficialmente, el impacto fue inmediato. Pequeños comerciantes de diferentes barrios comenzaron a usar la aplicación y los resultados fueron sorprendentes. Ahorros reales, negociaciones más justas y un sentimiento de empoderamiento tomaron el control de la comunidad. El señor Manuel siempre estaba cerca, observando con orgullo al joven que había decidido apoyar. Y para Richard, ese momento era la realización de un sueño, pero también el comienzo de un nuevo viaje. Sabía que, sin la fe del señor Manuel, nada de esto habría sido posible. Ese acuerdo inesperado no fue solo un contrato, fue un pacto de confianza entre dos personas que creían en el poder de cambiar el mundo, una conexión de sueños compartidos que transformaría vidas para siempre. El éxito llega. La inversión del señor Manuel, ese gesto de confianza inesperado, fue el punto de partida para algo mucho más grande de lo que Richard podría imaginar. Día tras día, Conecta Negocios ganaba más seguidores, y con ello, más credibilidad. Las personas veían los resultados en la práctica. Los pequeños comerciantes lograban negociar mejores precios, aumentar sus márgenes de ganancia e incluso expandir sus negocios. Richard, más que nunca, sentía que el sueño de transformar su propia realidad estaba a punto de convertirse también en una realidad para otros. Pero lo que parecía ser un proyecto local comenzó a expandirse rápidamente. El boca a boca hizo que la aplicación superara las fronteras del vecindario y se extendiera a otras regiones, donde la demanda de soluciones simples y efectivas era enorme. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.
Recordando los momentos difíciles de su infancia y las dificultades que su madre enfrentaba, Richard seguía trabajando incansablemente para mejorar la plataforma. Pero, como todo lo que comienza pequeño, Conecta Negocios ya no era solo una solución de nicho. Pronto, una gran cadena de supermercados se interesó en su plataforma y esto trajo una visibilidad enorme al proyecto. La aplicación, que antes era utilizada por un pequeño grupo de comerciantes, ahora era la herramienta preferida de cientos de empresas en diversas ciudades. Y lo que comenzó como un simple deseo de ayudar a su madre, fue tomando proporciones gigantescas. Richard pasó de ser un desconocido en su comunidad a convertirse en el rostro de una verdadera revolución en el mercado de los pequeños negocios. El éxito llegó rápido. En menos de 2 años, la aplicación fue reconocida como una de las herramientas más innovadoras del sector, y pronto comenzó a recibir propuestas de grandes inversores. Pero Richard, a pesar de todo, no se dejó llevar por la búsqueda de ganancias a cualquier costo. Quería asegurarse de que el propósito inicial de la aplicación, ayudar a los pequeños comerciantes a prosperar, nunca se perdiera. Con las asociaciones e inversiones que comenzaron a llegar, Richard pudo expandir aún más la plataforma, mejorando sus funcionalidades y haciéndola aún más accesible. Fue entonces cuando el éxito realmente llegó. En pocos años, Conecta Negocios no solo ganó protagonismo en su ciudad, sino que se convirtió en una solución esencial para emprendedores en todo el país. Y antes de cumplir los 30 años, Richard se vio convertido en millonario. Ese niño que creció con dificultades económicas, que recordaba las noches en las que su madre trabajaba hasta tarde para asegurar el sustento del hogar, ahora estaba cambiando el destino de muchas familias en todo Brasil. El dinero llegó, sí, pero el verdadero valor de todo lo que había logrado no estaba solo en la riqueza material. Richard sabía que el verdadero éxito estaba en cómo su idea simple, pero poderosa, había tocado tantas vidas. Y en cada historia que escuchaba, recordaba a su madre las dificultades y la pasión que ella ponía en su trabajo. Ese mismo espíritu de lucha estaba ahora moldeando un futuro mejor para miles de personas. Era la prueba de que, a veces, los cambios más grandes comienzan desde donde menos se espera, de un simple deseo de mejorar la vida de quienes amas. Un encuentro transformador. Era una mañana común de sábado cuando Richard decidió tomarse un descanso de su intensa rutina de trabajo. Estaba con la cabeza llena de proyectos, números y reuniones, pero sentía que necesitaba un momento para respirar. Entonces, salió de su casa y decidió dar un paseo por una plaza cerca de su residencia, un lugar que solía frecuentar cuando era más joven, aún en tiempos de dificultades. Esa plaza era una especie de refugio, un lugar donde los recuerdos de su infancia se mezclaban con los sonidos de la ciudad. Mientras caminaba tranquilamente, algo inesperado llamó su atención. En una esquina de la plaza, vio a 4 niños pequeños, no más de 10 o 12 años, con rostros sonrientes, pero con miradas de determinación. Estaban vendiendo dulces, simples, pero coloridos, que llenaban el aire con un aroma dulce. Lo que más sorprendió a Richard fue el hecho de que estaban tan organizados, con pequeñas cartulinas escritas a mano, donde anunciaban los precios y la calidad de sus productos. Algo parecía diferente en ellos. Se acercó y, con una sonrisa, les preguntó: «Hola, niñas. ¿Están vendiendo mucho hoy?». Los niños, con los ojos brillando, comenzaron a explicar con entusiasmo cómo estaban vendiendo los dulces para ayudar a sus familias. Una de ellas, la mayor, explicó que sus padres no podían trabajar ese día, y por eso ellas decidieron vender las golosinas que habían hecho solas la noche anterior. Richard quedó impresionado con su garra. La forma en que hablaban sobre lo que estaban haciendo, como si fueran pequeñas emprendedoras, era algo raro de ver en niños tan pequeños. Al mirarlas más de cerca, Richard se dio cuenta de que, aunque los niños tenían un brillo especial en los ojos, había algo más en ellos que lo conmovió profundamente. Estaban usando ropa sencilla, muchas veces desgastada, pero sus expresiones mostraban a alguien que llevaba una visión de futuro. Una de las niñas, con una sonrisa tímida, dijo: «Mi sueño es abrir una tienda de dulces, como las grandes. Quiero ayudar a mi mamá, porque ella trabaja mucho y casi no tiene tiempo para nosotros». Esas palabras quedaron dando vueltas en la cabeza de Richard. Miró a esos niños y, por un momento, se vio a sí mismo cuando era joven y soñaba con un futuro mejor para su familia.
La determinación en los ojos de esos niños, que tal vez aún no entendían completamente el peso de lo que estaban diciendo, era la misma que él llevaba cuando decidió seguir su sueño de cambiar la realidad de su hogar. Richard no sabía qué le había impresionado más: el hecho de que esos niños tan pequeños ya estuvieran pensando en cómo mejorar sus vidas y las de sus familias, o la fuerza con la que se sintió tocado por esa realidad. Algo dentro de él le dijo que esos niños no solo estaban vendiendo dulces, estaban vendiendo sueños, y tal vez él tenía algo más que ofrecerles. Después de conversar un poco más, Richard compró todos los dulces que ellos ofrecían, pero antes de irse, les preguntó: ¿y qué les parece si me cuentan un poco más sobre su sueño de abrir la tienda de dulces? ¿Cómo puedo ayudar? Las niñas, sorprendidas y felices con el interés de Richard, comenzaron a hablar más sobre sus planes. La conversación, que inicialmente parecía ser sobre una simple venta de dulces, se fue transformando en algo mucho más grande. Richard sintió, más que nunca, la necesidad de hacer algo para ayudar, no solo a esos niños, sino también a otros como ellos. Cuando se alejó de la plaza, la imagen de los niños quedó grabada en su mente. Ellos representaban para él todo lo que creía: el poder de los sueños, la fuerza de la determinación y la importancia de nunca rendirse, independientemente de las dificultades. El encuentro, sin duda, había transformado a Richard. Algo dentro de él estaba cambiando, y sabía que esa mañana común no sería solo un recuerdo pasajero. Le había dado una nueva perspectiva sobre su misión. Sonrió para sí mismo, y desde ese momento algo estaba claro: Richard no solo quería transformar negocios, sino también transformar vidas. La semejanza sorprendente. Richard estaba de vuelta en su oficina, aún absorto en sus pensamientos sobre el encuentro con los niños en la plaza. El ruido del mundo a su alrededor parecía lejano mientras su mente volvía a concentrarse en esas 4 figuras pequeñas y determinadas. Algo en los niños lo había tocado profundamente, pero no lograba entender exactamente qué era. Esas expresiones, esa tenacidad, todo parecía familiar, pero al mismo tiempo, mucho más intenso, más puro. Fue entonces cuando recordó algo que inicialmente no había notado, algo tan simple, pero al mismo tiempo tan impactante. Cuando se alejó de los niños en la plaza, un detalle había quedado guardado en su mente, como una pieza suelta en un rompecabezas esperando encajar. Pensó en sus rasgos faciales, la forma de sus rostros, los ojos brillando con una mezcla de determinación y esperanza. Era como si estuviera viendo su propio reflejo cuando era más joven. Richard se detuvo por un momento, poniendo la mano en la frente, tratando de recordar. Comenzó a hacer comparaciones más detalladas, imaginando cómo era él, aún niño, en los días difíciles de su propia infancia. Su madre, la costurera, siempre decía que él tenía la sonrisa de su padre, y eso se había convertido en una parte de su identidad. Pero lo que nunca imaginó era que, en ese momento, estaba mirando a niños que parecían llevar rasgos del mismo, no solo en términos físicos, sino algo más profundo, algo que no podía explicar. Cerró los ojos y comenzó a recordar los tiempos en que era pequeño, antes de que el éxito y los negocios se apoderaran de su vida. Se vio en ese barrio sencillo, con su mirada soñadora, deseando más para su familia. Recordó las dificultades diarias, las conversaciones silenciosas con su madre, quien siempre le decía que, algún día, todo eso cambiaría. Sintió que los niños estaban viviendo la misma lucha, la misma búsqueda incansable por algo mejor. Lo más intrigante fue que, mientras observaba a esos niños en la plaza, vio algo más. La forma en que se expresaban, la manera en que se movían y hablaban de sus sueños, de cómo querían transformar sus vidas. Todo eso reflejaba lo que él mismo pensaba cuando tenía su edad. No pudo quitarse la sensación de que esos niños eran como una versión más joven de él, llevando dentro de sí el mismo deseo de cambio, de superación. La semejanza era tan fuerte que Richard, por un momento, sintió como si estuviera viendo una proyección de su propio pasado frente a sus ojos. Como si, de alguna manera, la vida le estuviera dando una segunda oportunidad para revisar su infancia y entender qué podía hacer para ayudar a esos jóvenes a alcanzar sus propios sueños. Sonrió al pensarlo, sintiendo una mezcla de emociones. ¿Cómo había podido alejarse tanto de aquello que lo movía cuando era más joven? ¿Qué veían esos niños al mirarlo? Un hombre de éxito, millonario e influyente. Veían algo que él mismo casi no lograba ver, la posibilidad de realizar sus sueños, tal como lo había hecho él, pero de una manera aún más significativa.
Ahora tenía las herramientas y los recursos para hacer que esos sueños se hicieran realidad para ellos, así como, en el pasado, él había tenido un poco de suerte y la ayuda de algunas personas para realizar los suyos. La semejanza entre él y esos niños no era solo física. Había algo más profundo, algo que conectaba sus pasados y futuros de una manera que él nunca habría podido prever. No sabía exactamente qué significaba, pero Richard tenía la sensación de que la vida le estaba mostrando el camino. Tenía que ayudar a esos niños de alguna manera. Necesitaba darles las oportunidades que él, cuando era más joven, solo pudo soñar. Y con este pensamiento, un nuevo impulso se apoderó de Richard. Sabía que tenía que hacer algo por esos niños, y más que eso, por todos los demás que estaban en una situación similar. Porque, de alguna manera, esa semejanza no era solo una coincidencia. Era una señal. Y él estaba listo para seguir ese camino, no solo para ayudar a esos niños a alcanzar sus sueños, sino para darles las herramientas para transformar sus vidas de una manera que nunca imaginó que sería posible. La curiosidad de Richard. Después de ese encuentro tan inesperado e impactante, Richard no podía dejar de pensar en los niños. Cada uno de ellos parecía llevar dentro de sí un brillo, una esperanza. Algo allí no encajaba, como si estuviera a punto de descubrir algo más grande de lo que imaginaba. Algo más que solo la lucha por vender dulces en una plaza. Y fue esa curiosidad la que lo llevó de vuelta, esa tarde, a la plaza donde los encontró. Las vio desde lejos, como siempre, en su lugar habitual, cerca de un banco donde vendían los dulces. Pero esta vez no se acercó como un simple observador, había una necesidad creciente de entender más. Algo lo impulsaba, una fuerza que venía desde dentro, que no lo dejaba en paz. Los niños, aún sonriendo, seguían con sus dulces, intentando atraer a las personas que pasaban. Pero Richard vio más allá de ese pequeño comercio, los veía como algo más que simples vendedores ambulantes. Se acercó a ellos con una sonrisa amable, intentando no parecer intimidante, ya que sabía que el éxito financiero le había dado una presencia que podría ser vista como distante o inalcanzable para esos pequeños. Richard se agachó a su lado, comenzando una conversación casual, como si no fuera nada especial. Empezó preguntando sobre los dulces que vendían, sobre los precios, y pronto los niños, con la naturalidad de quienes no temen hablar con un extraño, comenzaron a abrirse. Fue entonces cuando escuchó algo que, al mismo tiempo, lo conmovió profundamente y lo dejó aún más intrigado. Una de las niñas, con una sonrisa tímida, reveló que vendían dulces para ayudar a la abuela, que estaba enferma y apenas podía cuidarlas. Explicó que la abuela no tenía mucho tiempo y aunque era mayor, intentaba todo lo posible para mantenerlas unidas. «Hacemos esto para ayudar a la abuela», dijo, con una seriedad que hacía que el peso de las palabras fuera aún más evidente. No estaba hablando de simple caridad, sino de un acto de supervivencia, un intento de mantener intacta su vida, de asegurarse de que el amor y la protección de la abuela no se perdieran en medio de la lucha por sobrevivir. Richard permaneció allí, en silencio, escuchando el relato de cada uno de los niños. Los demás confirmaron la historia, compartiendo detalles sobre el estado de salud de la abuela, como apenas podía levantarse de la cama, y sobre la casa sencilla donde vivían, sin muchos recursos. Compartían una cama y una sola manta, y la abuela, aunque no tenía mucho que ofrecer, les enseñaba las lecciones de vida más preciosas que podía. Ella dice que lo más importante es nunca rendirse, que si trabajamos duro, algún día las cosas mejorarán, dijo el niño de ojos grandes y soñadores, que se esforzaba por parecer mayor de lo que realmente era. Richard no podía dejar de pensar en esas palabras. La mirada del niño, llena de una esperanza que no coincidía con la dura realidad en la que vivían, tocó su corazón de una manera profunda. Comenzó a entender que, detrás de ese pequeño puesto de dulces, había algo mucho más significativo. No era solo una forma de ganar dinero. Esos dulces eran un símbolo de resistencia, un reflejo de su lucha por mantener lo poco que tenían, para no perder la dignidad en medio de las adversidades. Pero, al mismo tiempo, Richard sintió una creciente angustia al darse cuenta de lo vulnerables que eran esos niños. No solo luchaban por sobrevivir, estaban intentando sostener a la abuela, y al hacerlo, se veían obligados a madurar demasiado pronto. Como él, en el pasado, esos niños estaban haciendo lo imposible por cambiar el destino de sus vidas, sin que nadie los viera realmente. Y eso le incomodaba.
Richard sabía cómo la pobreza podía aplastar los sueños. Lo había vivido de niño, sintiendo en su piel la falta de recursos y el miedo constante de que la vida nunca mejoraría. Con el corazón apretado, Richard preguntó, ¿y qué quieren ser cuando crezcan? Los niños se miraron entre ellos, pensativos, antes de que la misma niña que había hablado sobre la abuela respondiera, «Quiero tener mi propia tienda de dulces. Quiero hacer que la abuela se sienta orgullosa». Los demás niños asintieron, todos con una visión simple, pero llena de esperanza. Para ellos, ese pequeño negocio, con sus ventas y risas, era la clave para algo más grande. Era la oportunidad que estaban creando para cambiar sus vidas, para que la abuela pudiera descansar y sentirse orgullosa de lo que habían logrado. Richard escuchó todo esto con los ojos humedecidos. Sabía que esos niños estaban cargando una carga mucho más pesada de lo que cualquier niño debería cargar. Su determinación era algo raro, pero lo que más deseaba en ese momento era darles la oportunidad de vivir la infancia que merecían, sin que el peso de la responsabilidad los consumiera tan pronto. Sintió una necesidad inmensa de ayudarlos, pero no sabía por dónde empezar. Estaba frente a una realidad que lo hacía sentir impotente, pero al mismo tiempo lo inspiraba a actuar. Fue allí, en ese encuentro simple, donde Richard hizo una promesa silenciosa para sí mismo. Haría lo que fuera necesario para darles a esos niños y a tantos otros como ellos la oportunidad de prosperar, sin tener que cargar un peso tan grande en sus espaldas. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría ayudar a transformar su futuro. La búsqueda de respuestas. Después de ese encuentro, Richard no podía dejar de pensar en los niños. Algo en él se estaba despertando, algo que no podía ignorar. Las semejanzas físicas entre ellos y él, la mirada penetrante de la niña que hablaba sobre la abuela, todo eso estaba en su mente. Pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que algo profundo, algo que nunca podría imaginar, se estaba desplegando ante sus ojos. No quería creer lo que comenzaba a sospechar. ¿Podrían esos niños, con una vida tan simple y llena de dificultades, tener alguna conexión con él? La idea le parecía absurda. ¿Cómo sería posible? Él, un millonario, con una historia de vida tan distante de esa realidad, y esos niños, vendiendo dulces en las calles, luchando por sobrevivir. Pero la semejanza era innegable, y cada vez más, Richard sentía que necesitaba entender lo que estaba detrás de esa conexión. Después de días y noches debatiéndose con los pensamientos, Richard tomó una decisión que cambiaría su vida. Buscaría respuestas. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. Decidió contratar a un detective privado, alguien que pudiera investigar el pasado de los niños y tratar de descubrir si había algún vínculo entre él y ellos. Sabía que, con el éxito que había alcanzado, podía dar los pasos necesarios para descubrir la verdad, pero también sabía que eso podría tocar emociones con las que no estaba preparado para lidiar. El detective que Richard contrató era un hombre discreto, con años de experiencia en investigaciones de casos complejos. En el primer encuentro, Richard le explicó todo lo que sabía: el encuentro casual con los niños, la extraña semejanza con ellos y lo que sentía en su corazón. El detective escuchó atentamente, sin hacer preguntas, pero Richard sintió que había algo más en su mirada, como si ya hubiera escuchado historias como esa antes. La investigación comenzó de inmediato. El detective comenzó a buscar información sobre la familia de los niños, revisando registros, conversando con vecinos y haciendo preguntas discretas. Richard seguía de cerca el progreso de la investigación, pero a medida que las respuestas comenzaban a llegar, sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que algo grande podría estar revelándose, algo que podría cambiar su vida para siempre. Semanas después, el detective trajo a Richard las primeras respuestas. La investigación había sido larga y minuciosa, y los detalles comenzaban a encajar. Lo que el detective descubrió dejó a Richard sin palabras. Sabía que los niños vivían con su abuela, pero lo que no sabía era que había más en su historia de lo que imaginaba. La abuela, una señora llamada Doña Lourdes, no solo era una cuidadora. Ella tenía un pasado, y ese pasado estaba intrínsecamente relacionado con el de Richard. La abuela, Doña Lourdes, había sido amiga íntima de su madre, con quien compartió muchos momentos difíciles de su juventud. Era una mujer fuerte, pero también tenía un secreto que Richard nunca conoció. Doña Lourdes había sido, en realidad, tía abuela de Richard,
una hermana que él nunca conoció, una hermana que su madre, por razones que ahora parecían distantes, había alejado. Lo que el detective descubrió fue que los niños eran, en realidad, parientes de él. Eran nietos de doña Lourdes y, por la conexión directa con ella, estaban ligados a Richard por lazos de sangre. Richard estaba en shock. Lo que escuchó del detective parecía increíble. Tenía parientes desconocidos, niños que crecieron tan lejos de él, pero que de alguna manera ahora estaban frente a él, como si el destino hubiera encontrado una forma de traerlos de vuelta a su vida. El detective continuó su explicación, revelando que la historia entre él y esos niños era más profunda de lo que Richard podía imaginar. Su madre había ocultado el hecho de que tenía una hermana, y esa hermana, doña Lourdes, había tenido hijos, ahora adultos, que desaparecieron de la vida de Richard durante años. Pero, de alguna manera, el destino estaba reuniendo las piezas. Richard permaneció quieto, escuchando cada palabra, tratando de absorber la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los niños, esos niños tan especiales, eran parte de su propia familia. Tenían una historia que él desconocía, y ahora sentía que su misión en la vida estaba cambiando. No se trataba solo de éxito financiero o crecimiento personal. Ahora, su vida estaba entrelazada con la de ellos, y necesitaba hacer lo que fuera necesario para cuidarlos. El descubrimiento fue una avalancha de emociones. Richard sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y al mismo tiempo, una gran responsabilidad. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa sabía con certeza: ya no podía ignorar el vínculo que existía entre él y esos niños. Algo dentro de él le decía que ese encuentro, ese momento de revelación, era el inicio de una nueva jornada. Una jornada que, sin duda, cambiaría el curso de su vida de una manera que nunca podría haber anticipado. Un descubrimiento impresionante. Richard sentía una mezcla de nerviosismo y ansiedad mientras esperaba las respuestas de la investigación. El detective ya había sacado a la luz información sorprendente, pero eso parecía mucho más grande de lo que él podría imaginar. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Y cuando el detective llegó, Richard tuvo la sensación de que la verdad estaba a punto de ser revelada. El detective se sentó frente a él, con una mirada seria pero tranquila. Sabía que lo que iba a contar sería un gran golpe para Richard, pero también sabía que él estaba preparado. Con un suspiro profundo, el detective comenzó a hablar. Richard, pediste que investigara a fondo esta historia, y lo que descubrí va más allá de todo lo que imaginabas. Esos niños no son solo parientes lejanos. En realidad, son hijos de tu padre biológico. Las palabras sonaron como un trueno en la mente de Richard. Se quedó sin palabras, la respiración se detuvo por un momento, y la realidad parecía desplegarse ante sus ojos de una forma que nunca imaginó. Había crecido sin conocer a su padre, pero esa revelación parecía imposible de procesar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían esos niños, que solo conoció días atrás, estar relacionados con el padre que él nunca supo quién era? El detective continuó, notando el shock en Richard. Sé que siempre tuviste dudas sobre tu padre. La historia que te contaron fue que él se fue cuando tú aún eras muy pequeño. Tu madre nunca hablaba de él, y los registros eran vagos, sin detalles. Pero lo que encontré, Richard, fue un secreto guardado durante muchos años. Tu padre no desapareció, simplemente ya no estaba en tu vida. Y, a diferencia de lo que pensabas, tuvo hijos después de irse. Richard estaba en estado de shock, tratando de procesar las palabras que el detective le estaba diciendo. Esos niños son tus medios hermanos, hijos de tu padre biológico, que tuvo toda una vida después de la que tú conociste. Se casó, tuvo hijos, pero, por alguna razón, tu familia fue alejada de ti. Todo esto está conectado con una historia que aún no sabías. Esos niños son parte de ti, Richard. Son tu familia, y ahora, están aquí, frente a ti. Lo que Richard sentía ahora era una mezcla de incredulidad y un dolor silencioso. ¿Cómo se mantuvo todo esto en secreto durante tanto tiempo? Nunca había sabido de la existencia de esos niños, ni de su padre, y ahora, de repente, la vida parecía dar un giro inesperado. Sabía que tenía muchas preguntas, pero ninguna respuesta parecía tener sentido en ese momento. No entiendo, detective, murmuró Richard, con la voz temblorosa.
¿Cómo esos niños? ¿Cómo son mis hermanas? ¿Y por qué nadie me contó esto antes? El detective, con paciencia, continuó. Todo esto está relacionado con la forma en que tu padre manejó su vida personal. Fue un hombre con muchos secretos, y por alguna razón eligió alejarse de ti y de tu madre. Tu madre nunca habló de él, y los lazos con los hijos de tu padre, esos hijos, quedaron rotos. No sé las razones exactas, pero lo cierto es que ellos son tus hermanas, Richard. Llevan la sangre de tu padre. Mientras las palabras del detective resonaban en la mente de Richard, sentía el peso de este descubrimiento aplastándolo. Nunca imaginó que algún día la historia de su vida se entrelazaría con la de niños desconocidos. Pero, de alguna manera, sentía que estaba siendo llamado a comprender esa parte perdida de su historia, a conectar los puntos y descubrir un pasado que había estado oculto de manera tan misteriosa. Miró al detective, sus ojos ahora llenos de preguntas. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué significa esto para mí? El detective miró a Richard, comprendiendo la profundidad de la duda y la confusión en su mirada. Ahora, tienes una opción, Richard. Puedes seguir adelante con tu vida, como si nada hubiera cambiado, o puedes enfrentar esta nueva realidad. Esos niños son tu familia, y eso significa que, tal vez, tengas la oportunidad de construir un vínculo con ellos, algo que nunca tuviste con tu padre. Puede que sea el momento de descubrir qué significa eso para ti. La decisión es tuya. Richard sintió una sensación extraña, pero también una sensación de poder. Algo dentro de él sabía que ese era el punto de inflexión. Ya no podía ignorar a los niños, ni el hecho de que la historia de su vida se estaba conectando con la de ellos de una forma profunda e inesperada. Se levantó, mirando por la ventana mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. El descubrimiento no solo trataba de un secreto del pasado, sino de una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, para sanar viejas heridas y reconstruir una familia que nunca supo que existía. En el fondo, Richard sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y, de algún modo, eso no era algo malo. Estaba listo para enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Después de todo, siempre supo que había algo más grande esperando por él. Ahora, tenía la oportunidad de descubrir exactamente qué era eso. La revelación de un pasado doloroso. La mañana estaba gris, y Richard sentía el peso de las palabras del detective aún flotando en el aire. Apenas podía procesar el descubrimiento de que esos niños eran, de hecho, sus medios hermanos. Pero, al mismo tiempo, había algo más que lo incomodaba, algo más oscuro. El detective, al percatarse de la intensidad del momento, se preparaba para revelar la parte más dolorosa de la historia, algo que podría destruir aún más la imagen que Richard tenía de su padre. Richard, comenzó el detective, con tono grave, no puedo ocultar más nada. Tu padre no era el hombre que imaginabas. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para explicar lo que estaba a punto de decir. Cuando eras bebé, él simplemente desapareció. Abandonó a tu madre y a ti, sin dejar explicaciones, sin mirar atrás. Y más, tuvo otros hijos, pero el abandono que hizo contigo lo repitió con ellos. Las palabras cayeron sobre Richard como una avalancha. La idea de que su padre lo había abandonado siendo un bebé, sin una razón clara, sin ningún aviso, era algo que nunca hubiera imaginado. Siempre supo que su madre lo había criado sola, pero el hecho de saber que su padre lo dejó sin mirar atrás fue como una puñalada en el corazón. Pero no terminó ahí, continuó el detective, viendo el dolor en el rostro de Richard. Este hombre, tu padre, no solo tuvo una familia con tu madre. Siguió adelante y formó otra familia, y esos niños son sus hijos también. Y, al igual que tú, fueron abandonados. Después de que tu madre lo perdió, ellos también perdieron a su padre. Él nunca estuvo realmente presente para ninguno de los niños. Richard guardó silencio, procesando las palabras. Las imágenes de lo que el detective describía comenzaron a formarse en su mente. Su padre, un hombre que nunca supo quién era, había formado una vida para sí mismo, pero no para él. Richard pensaba en lo difícil que fue crecer sin la presencia de un padre, pero ahora entendía que tal vez su padre nunca supo cómo ser el hombre que él y otros niños necesitaban. Respiró profundamente, tratando de alejar la rabia que comenzaba a surgir dentro de él.
Pero ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo abandonarnos así? Esos niños, ni siquiera pensó en lo que dejaba atrás. El detective lo miró, con una expresión de comprensión. No tengo todas las respuestas, Richard. Pero lo que sé es que tu padre, a pesar de todas las malas decisiones que tomó, no fue capaz de darles a esos niños la vida que merecían. Fueron dejados a su suerte, al igual que tú. Crecieron en situaciones difíciles, sin la figura paterna que tanto necesitaban. Y, al parecer, tú y esos niños están más conectados de lo que jamás imaginaste. Lo que hagas con esto ahora es lo que va a definir el futuro de todos ustedes. Richard sintió una oleada de emociones invadir su pecho. Quería gritar, quería entender lo que su padre había hecho. Pero, al mismo tiempo, sabía que las respuestas ya estaban ahí, enterradas en el pasado, y no podían cambiarse. Lo que importaba ahora era lo que haría con el dolor que llevaba dentro. No sé qué hacer con esto, detective, dijo Richard, con la voz entrecortada. ¿Cómo puedo perdonar a un hombre que hizo esto conmigo y con los demás? ¿Cómo puedo aceptar que mi propio padre haya sido tan frío? El detective no respondió de inmediato. Solo miró a Richard, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. Luego, con calma, dijo: creo que la cuestión, Richard, no es lo que tu padre hizo o dejó de hacer. La cuestión ahora es lo que tú vas a hacer con la verdad que tienes en tus manos. Tienes la oportunidad de dar un paso más allá de este dolor, de ser para esos niños lo que tú nunca tuviste. A veces, no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir qué hacer con lo que se nos dio. Richard se sentó, con la mente en un torbellino. La rabia y el dolor se mezclaban, pero, al mismo tiempo, sabía que había algo más grande esperándolo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear el futuro. Miró a los niños y, por primera vez, sintió un deseo genuino de darles la oportunidad de algo mejor. Algo que él nunca tuvo, pero que, tal vez, fuera posible ahora. El descubrimiento de que su padre lo había abandonado de forma tan cruel no era fácil de asimilar, pero tal vez fuera exactamente eso lo que necesitaba para crecer de una manera nueva. Tal vez era el momento de crear algo que fuera más grande que el sufrimiento que había enfrentado en su infancia. Tal vez era el momento de ser el padre que siempre necesitó, no para él, sino para los niños que ahora estaban en su vida y que, de alguna manera, eran una extensión de su propio dolor y al mismo tiempo de su esperanza. Y así, Richard se levantó, más fuerte que antes, y tomó una decisión. No iba a permitir que el ciclo de abandono y dolor se repitiera. Iba a hacerlo diferente. Iba a darles a los niños lo que él nunca tuvo, una oportunidad para algo mejor, una oportunidad para que sus vidas fueran más que las circunstancias difíciles en las que nacieron. El peso del pasado aún estaba allí, pero Richard ahora sabía que él podía ser el cambio que tanto había buscado. Un momento de reflexión. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre la ciudad, Richard estaba solo en su oficina. La tarde había sido llena de descubrimientos, y su mente, hasta entonces tan centrada en el futuro, ahora se encontraba sumida en un mar de recuerdos y reflexiones. Miró por la ventana, intentando encontrar alguna respuesta a las preguntas que lo atormentaban desde que el detective sacó a la luz el doloroso pasado de su padre. Recordó su propia infancia, una infancia marcada por la escasez, la ausencia de una figura paterna y las luchas diarias de su madre para mantener la familia unida. Richard era solo un niño cuando vio a su madre cosiendo hasta altas horas de la noche, sentada en la mesa de la pequeña sala de estar, con una sonrisa cansada, pero siempre dispuesta a ofrecer amor y cariño. Ella trabajaba como costurera, y lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la casa. Pero, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de enseñarle el valor del esfuerzo, la perseverancia y, sobre todo, del amor incondicional. Richard recordó cómo, a veces, despertaba en medio de la noche y escuchaba el sonido de la máquina de coser, sus agujas perforando el tejido mientras su madre, sin descanso, cosía prendas que apenas podían ser vendidas. Aún así, nunca se quejaba. Ella creía que, con trabajo duro, las cosas podrían mejorar. Creció con esto grabado en su corazón, pero nunca dejó de sentir el dolor de la ausencia de su padre, un hombre que nunca estuvo presente, ni en los momentos de alegría ni en los de aflicción. Con el tiempo, Richard se dio cuenta de que la vida de su madre, tan centrada en sostener a la familia, fue lo que lo motivó a buscar algo más.
Quería cambiar su realidad, quería que las cosas fueran diferentes. Y fue por eso que se aferró a la programación, al conocimiento, a la esperanza de que el futuro podría ser mejor. Ahora, con todo lo que había logrado, con la aplicación que estaba ayudando a pequeños comerciantes y con el éxito creciente, se encontraba ante una nueva oportunidad, una oportunidad para transformar la vida de otros niños que, como él, estaban creciendo en circunstancias difíciles. Miró las fotos antiguas en su mesa, imágenes polvorientas de su infancia, y una sensación de tristeza y gratitud lo invadió. Tristeza por no haber tenido un padre que lo cuidara, que le mostrara el camino, que estuviera allí para guiarlo. Y gratitud por su madre, por haber sido su mayor fuente de fuerza, amor y ejemplo. Ella nunca lo dejó, nunca lo abandonó, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, frente a los niños que había conocido en la plaza, se sentía lleno de una enorme responsabilidad. Ya no podía ignorar su sufrimiento. Estaban allí, luchando todos los días para sobrevivir de la misma forma en que él lo hizo en su infancia. La diferencia era que, esta vez, él tenía la oportunidad de hacer algo más, de cambiar el rumbo de sus vidas. El pensamiento de que esos niños eran hijos de su propio padre, quien los había abandonado de la misma manera que lo hizo con él, lo llenó de ira, pero también de una profunda determinación. Sabía que, a pesar de no haber sido amado ni cuidado por su padre, no podía dejar que la historia se repitiera. Recordó lo que el detective le había dicho: tienes la oportunidad de ser para estos niños lo que nunca tuviste. No se trata de lo que tu padre hizo o dejó de hacer, sino de lo que puedes hacer ahora. Richard se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala. Sentía un peso en el pecho, pero también una claridad que nunca antes había experimentado. No podría cambiar el pasado, pero tenía en sus manos el poder de moldear el futuro. No quería ser solo un hombre de éxito, quería ser alguien que pudiera marcar la diferencia. Quería ser el cambio, la oportunidad que nunca tuvo. Esos niños necesitaban algo que él poseía ahora, una oportunidad. Una oportunidad de un futuro diferente, más digno, más lleno de esperanza. Sabía que podía hacerlo. No sabía aún cómo, pero sentía que algo dentro de él, tal vez una fuerza invisible, lo empujaba hacia esta misión. Dio un paso hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. El futuro parecía incierto, pero al mismo tiempo, lleno de posibilidades. Richard sintió que ya no estaba solo. De alguna manera, había encontrado un propósito más grande que él mismo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que, al menos, había algo que podía hacer ahora para cambiar la vida de esos niños. Era la oportunidad de romper el ciclo de abandono y sufrimiento, de darles a esos niños lo que siempre deseó para sí mismo: un futuro mejor. No sería fácil, lo sabía, pero estaba listo. Haría por ellos lo que su madre hizo por él, no se rendiría, no dejaría que el dolor del pasado determinara su futuro. Tenía el poder de cambiar la historia. Y lo haría, por ellos, por él y por la memoria de la madre que tanto le enseñó sobre el valor de la perseverancia y el amor. La decisión estaba tomada. Iba a dar todo de sí mismo para que el dolor del pasado no fuera en vano. Para que esos niños, como él alguna vez, tuvieran la oportunidad de vivir una vida llena de oportunidades, amor y esperanza. La decisión de Richard de transformar vidas no vino de la nada. Era, en realidad, la culminación de toda su jornada de superación y aprendizaje. Sabía que el destino de los niños estaba, de alguna manera, vinculado a su propio pasado, a lo que había vivido y a la oportunidad que tuvo de cambiar su historia. Pero, para él, lo más importante no era solo mirar su propia trayectoria. Entendía que, al igual que él, ellos también merecían esa oportunidad de reescribir el futuro. Pensó en el momento en que los encontró por primera vez, en aquel día común en la plaza. Los niños, vendiendo dulces en las calles, apenas tenían condiciones de jugar o estudiar. Estaban allí, sin saber lo que les depararía el futuro, sin saber que, en ese momento, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Richard no pudo ignorar sus miradas, tan parecidas a las suyas cuando era más joven, llenas de sueños, pero también de incertidumbres y desafíos. Sabía que podía ayudarlos a no repetir los mismos errores que vio en su propia vida, aquellos que tuvo que superar solo. Y fue este pensamiento lo que lo llevó a tomar la decisión más grande de su vida. En un momento de profunda reflexión, Richard se dio cuenta de que,
Así como él había sido capaz de transformar su propio destino, ahora tenía el poder de cambiar el de otras personas. Ya no quería ser solo un empresario exitoso, sino alguien que inspirara y, sobre todo, actuara para hacer la diferencia. Con esto, se entregó por completo a este nuevo proyecto. Sabía que, al invertir en la educación, el bienestar y el desarrollo de esos niños, no solo cambiaría sus vidas, sino que también estaría creando un futuro mejor para toda la comunidad. No se trataba solo de ofrecer oportunidades, sino de proporcionar un ambiente donde pudieran crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos, tal como Richard lo había hecho a lo largo de su vida. Y así, el compromiso con esos niños se convirtió, para Richard, en una misión. No quería ser solo un inversionista. Quería ser un mentor, alguien que, como su madre lo hizo con él, creyera en la posibilidad de un futuro mejor y estuviera dispuesto a luchar para que eso sucediera. Sabía que el camino sería arduo, que el proceso de cambio no sería fácil, pero también sabía que, al transformar sus vidas, estaría transformando su propia historia de una manera que jamás imaginó. Las dificultades de su infancia, los dolores que había enfrentado, ahora eran la base de su fuerza y determinación. Richard ya no estaba solo en la lucha. Tenía un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante, y esta estaba frente a él en forma de niños que necesitaban apoyo, una oportunidad. Ellos eran el reflejo de su propia vida, y eso lo impulsó a hacer la diferencia, para que no tuvieran que seguir el mismo camino arduo que él recorrió. Esa decisión de transformar vidas, de invertir en el futuro de otros, estaba vinculada a su propia historia. Y Richard sabía que, al darles las oportunidades que él nunca tuvo, no solo cambiaría sus vidas, sino también su propia percepción sobre el verdadero éxito. Él había comenzado su jornada solo, pero ahora sabía que ya no estaría más. Tendría la oportunidad de hacer la diferencia, de tocar vidas de una manera que jamás imaginó que sería posible. Y esto, para él, significaba mucho más que cualquier victoria financiera. Cuando Richard tomó la decisión de cuidar a los niños y darles las oportunidades que él luchó tanto por conseguir, no sabía exactamente qué esperar. Aunque estaba emocionado y decidido, no podía dejar de pensar en la reacción de los niños. Después de todo, ellos estaban acostumbrados a luchar solos, a no confiar en promesas vacías. Y sabía que un cambio tan grande en sus vidas podría ser difícil de creer. Las primeras veces que los visitaba, ellos lo miraban con desconfianza. Era como si se estuvieran preguntando, ¿qué quiere él de nosotros? Estaban tan acostumbrados a depender solo de sí mismos que la idea de que alguien quisiera ayudarlos les parecía irreal. Cuando Richard empezó a hablar sobre educación, seguridad y el futuro que podrían tener, sus ojos eran duros, casi sin emoción. No sabían qué hacer con esa oferta de ayuda. ¿Por qué está haciendo esto?, pensaban. Era comprensible. Ellos habían vivido una vida difícil hasta entonces, y la confianza, para ellos, era algo que tomaba tiempo para ganarse. Muchas veces, veían adultos aparecer en sus vidas con promesas de cambio, pero sin cumplir lo que decían. Y eso los había dejado desconfiados, como si el amor y la ayuda fueran solo palabras vacías, sin compromiso real. Sin embargo, Richard no se rindió. Sabía que la confianza no podía ser forzada. No tenía prisa, y los niños tampoco debían tenerla. Así que empezó a pasar más tiempo con ellos, no como un empresario exitoso, sino como alguien que quería entender sus necesidades, sus miedos, sus historias. No estaba allí solo para dar lecciones de vida, sino para escuchar, apoyar y estar presente de una manera genuina. Comenzó con pequeños gestos. Se sentaba con ellos durante el almuerzo, ayudaba con la tarea y les ofrecía palabras de aliento, siempre de forma tranquila y sincera. Nunca los presionó para aceptar sus ideas o promesas de ayuda. Solo mostraba, con sus acciones, que estaba allí para ellos. Y, con el tiempo, empezó a notar un cambio sutil, pero importante. Primero, fue una mirada rápida y curiosa. Luego, una pregunta tímida sobre la escuela o un comentario sobre cómo podía ayudarlos con algún problema. Y gradualmente, esa desconfianza comenzó a dar paso a una pequeña, pero creciente, confianza. Los niños empezaron a darse cuenta de que Richard no estaba allí solo para dar consejos o dinero, sino para construir un futuro con ellos. No les pedía nada a cambio, excepto la oportunidad de ayudarlos a creer que un mañana mejor era posible. Hubo una tarde, cuando los llevó al parque por primera vez,
que la transformación se hizo más evidente. Durante el paseo, una de las niñas, la más tímida de todas, le tomó la mano con una sonrisa vacilante, pero sincera. Fue allí donde Richard supo, sin palabras, que el lazo de confianza se estaba formando. Los niños, que al principio estaban tan cerrados, empezaron a abrirse, a compartir un poco de su historia y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Fue un proceso lento, pero Richard sabía que estaba en el camino correcto. No tenía prisa, no quería apresurar las cosas. Entendía que la confianza es algo que se construye, poco a poco, y que, si quería cambiar sus vidas, debía comenzar por allí, creando una base sólida, fundamentada en la paciencia, la comprensión y el respeto. Poco a poco, los niños comenzaron a ver a Richard de una manera diferente. Ya no con desconfianza, sino con una curiosidad genuina, como si finalmente estuvieran empezando a creer que él no era solo otra persona que pasaría por sus vidas, sino alguien dispuesto a quedarse. Comenzaron a confiar en sus palabras, y lo más importante, empezaron a creer que Richard sí tenía el poder de transformar sus vidas. Y esto, para ellos, fue el comienzo de una nueva historia, llena de esperanza y posibilidades. Richard sabía que la confianza de los niños estaba creciendo, pero también entendía que, para realmente cambiar sus vidas, necesitaba ir más allá de la ayuda inmediata. Lo que esos niños necesitaban no era solo cuidados básicos o promesas de un futuro mejor. Necesitaban apoyo emocional, alguien dispuesto a ayudar a reconstruir los lazos familiares que habían sido rotos y que, a menudo, ni ellos comprendían completamente. Los niños llevaban dentro de sí heridas profundas. Cada uno de ellos, a su manera, había enfrentado momentos de dolor y abandono. Sus vidas habían estado marcadas por pérdidas, traumas y la lucha diaria por la supervivencia. No solo eran niños vendiendo dulces en las plazas, eran pequeños guerreros, moldeados por una realidad que, por más difícil que fuera, los había enseñado a luchar desde muy temprano. Richard lo sabía. Percibía en las actitudes, las palabras e incluso las miradas de los niños que había un mundo de dolor escondido dentro de ellos. Se cerraban rápidamente cuando el tema era familia o pasado, pero Richard estaba decidido a ayudarlos a enfrentar sus traumas. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a ser la presencia constante que ellos necesitaban, alguien que los entendiera, los escuchara y los apoyara sin juicios. Durante las semanas siguientes, Richard comenzó a trabajar con ellos en pequeñas terapias emocionales. Los llevaba a paseos, a conversaciones grupales donde hablaban sobre sentimientos, sobre sus miedos y sobre lo que los afligía. No los presionaba para abrir su corazón, pero les daba el espacio necesario para que, gradualmente, pudieran expresarse. Los niños comenzaron a darse cuenta de que, con Richard, podían confiar. Él los escuchaba sin prisa de dar consejos, sin prisa de arreglar lo que estaba roto. Simplemente estaba allí, a su lado, listo para ofrecer apoyo cuando estuvieran listos para hablar. Pero Richard también sabía que, para ayudar a los niños a superar su pasado, necesitaba actuar también sobre la raíz del dolor. Su abuela, la figura central en sus vidas, que a pesar de ser la persona que los cuidaba, estaba profundamente enferma y sin recursos para ofrecerles lo que necesitaban. La salud de la abuela se deterioraba rápidamente, y Richard vio que la ayuda para ella sería igualmente vital para que su entorno se estabilizara. Con esto en mente, Richard no dudó. Se acercó a la abuela con el mismo cariño con el que cuidaba a los niños. Sabía que la abuela, a pesar de su estado debilitado, era la única fuente de seguridad que esos niños tenían. Ella no tenía fuerzas para cuidarlos de la forma en que le gustaría, pero con el apoyo adecuado podría mejorar su condición, por lo tanto, mejorar sus vidas. Richard ayudó a la abuela a acceder a un tratamiento médico adecuado, ofreciendo apoyo financiero para las consultas y medicamentos, además de ayudar con los gastos básicos de la casa. La visitaba con frecuencia, ofreciendo no solo apoyo material, sino también emocional. Sabía que, para los niños, ver a la abuela sana y feliz era un paso importante para superar el trauma del abandono que habían vivido. Pero, más que eso, quería que la abuela supiera que no estaba sola. Richard no estaba allí solo para ayudar a los niños, sino para mostrarle a esa mujer que ella también merecía ser cuidada y amada. Con el tiempo, los cambios comenzaron a aparecer. La abuela, con el tratamiento adecuado, se fue haciendo más fuerte. Los niños, con el apoyo emocional que comenzaron a recibir, empezaron a sonreír más. Empezaron a ver que el futuro no era un lugar aterrador,
sino un campo abierto para posibilidades. Y Richard, con cada gesto, con cada ayuda, se fue convirtiendo no solo en una figura de apoyo, sino en un verdadero puente entre su pasado y un futuro lleno de esperanza. Era una reconstrucción lenta, pero firme. Richard sabía que la verdadera transformación no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaba preparado para caminar a su lado, sin prisa, sin exigir resultados inmediatos. Estaba allí para ser la presencia estable que tanto necesitaban, y fue a través de esa paciencia y cuidado que empezó a ver los primeros signos de curación. Los niños, que algún día fueron desconfiados y cerrados, empezaron a abrirse, a confiar y, lo más importante, comenzaron a darse cuenta de que ya no eran solo víctimas de las circunstancias, sino que, con el apoyo de Richard, podían ser protagonistas de sus propias historias. La abuela, que hace poco no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama, ahora podía sonreír al ver a sus nietas jugando con una confianza renovada. Juntos, estaban creando una nueva realidad, una donde los traumas del pasado no definían quiénes eran. Y, más que eso, estaban creando una red de apoyo sólida, donde el amor y la solidaridad reemplazaron el miedo y la soledad. La reconstrucción de los lazos estaba en pleno proceso, y Richard sabía que, al ayudar a curar las heridas emocionales de esos niños y su abuela, estaba transformando no solo sus vidas, sino también su propia historia. El viaje de Richard había cambiado radicalmente. No solo había transformado la vida de 4 niños, sino que también había comenzado a percibir un mundo mucho más grande de necesidades que lo rodeaban. Las experiencias con los niños, la abuela y el impacto emocional de todo lo que vivieron lo habían tocado profundamente. Ahora se veía frente a un nuevo propósito, algo que iba más allá del éxito personal que había alcanzado con su aplicación. Mientras ayudaba a los niños a reconstruir sus vidas, Richard empezó a escuchar más y más historias de jóvenes en situaciones igualmente difíciles. Se dio cuenta de que lo que esos niños habían vivido no era un caso aislado. Había muchos otros, en diferentes partes de la ciudad e incluso del país, que luchaban contra las mismas dificultades. Jóvenes que enfrentaban la falta de oportunidades, de apoyo, y que crecían en ambientes desestructurados, sin un norte claro para sus vidas. La inquietud que Richard sentía comenzó a crecer. Pensaba, ¿y si pudiera ayudar a más personas? ¿Y si pudiera crear una forma de apoyar a esos jóvenes a encontrar sus propios caminos, sus propias oportunidades? La idea de que su experiencia podría ser el catalizador de algo más grande comenzó a tomar forma. Fue así como, en una noche de reflexión, Richard tomó una decisión que cambiaría todo. Se comprometió a crear algo duradero, una fundación dedicada a ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo recursos financieros, sino también apoyo emocional, psicológico y educativo. Quería dar a esos jóvenes la oportunidad que él mismo tuvo, la oportunidad de cambiar el curso de sus vidas. Con la ayuda de algunos amigos de confianza y otros inversores dispuestos a apoyar su causa, Richard dio los primeros pasos para fundar la Fundación Caminos de Esperanza. El nombre no podría ser más adecuado. Richard sabía que, así como él había encontrado un nuevo camino, esos jóvenes necesitaban ser guiados hacia un futuro mejor, más prometedor, con posibilidades reales. El objetivo de la fundación era claro: ayudar a jóvenes en situación de riesgo a encontrar sus pasiones y talentos y ofrecer apoyo para que pudieran alcanzar sus sueños. Esto significaba desde becas hasta programas de mentoría, pasando por apoyo psicológico y emocional para lidiar con los traumas del pasado. Richard sabía que las heridas emocionales podían ser las más difíciles de sanar, y quería que los jóvenes se sintieran acogidos, comprendidos y, sobre todo, valorados. El primer proyecto que la fundación lanzó fue un programa de mentorías, en el que jóvenes de diferentes comunidades vulnerables podían ser acompañados por profesionales de diversas áreas, desde empresarios exitosos hasta psicólogos, pasando por educadores. El objetivo no era solo dar una orientación profesional, sino también ayudar a cada joven a descubrir sus propias fuerzas internas, tal como Richard lo había hecho con los niños. Sabía que, muchas veces, las personas solo necesitan a alguien que crea en ellas para que puedan creer en sí mismas. Además, la fundación también inició un proyecto educativo, ofreciendo cursos de cualificación profesional, desde informática básica hasta habilidades de liderazgo y emprendimiento. Richard quería asegurarse de que, al final del proceso, esos jóvenes no solo tuvieran la confianza para seguir adelante, sino también las herramientas prácticas para alcanzar sus objetivos. La fundación creció rápidamente,
atrayendo la atención de empresas, organizaciones y personas influyentes que, al igual que Richard, creían en el poder de cambiar vidas. A medida que se asignaron más recursos, se lanzaron más programas. Con cada nueva historia de éxito, Richard sentía que la misión de la fundación realmente estaba marcando la diferencia. Comenzó a escuchar relatos de jóvenes que, años antes, estaban al margen de la sociedad, pero que ahora se estaban graduando de la universidad, comenzando sus propios negocios o incluso liderando iniciativas de cambio en sus comunidades. El impacto de la fundación superó las expectativas. Richard no solo creó una red de apoyo, sino que logró inspirar a otros a hacer lo mismo. La Fundación Caminos de Esperanza se convirtió en un símbolo de transformación social, un ejemplo de que, cuando personas con buenas intenciones se unen, pueden transformar realidades enteras. Y lo más importante, mostró a los jóvenes que, no importa de dónde vengan o lo que hayan vivido, siempre tienen la oportunidad de reescribir sus historias. Al mirar atrás, Richard se daba cuenta de cómo todo se había conectado de una manera tan perfecta. Si no hubiera conocido a esos 4 niños en la plaza, tal vez nunca habría percibido la necesidad urgente de cambio. Pero ahora, con la fundación en funcionamiento, sabía que estaba marcando la diferencia de una manera mucho mayor de lo que habría imaginado cuando lanzó su primera aplicación. Él, que un día fue solo un joven con grandes sueños y poco apoyo, ahora era el hombre que estaba permitiendo que otros jóvenes tuvieran las mismas oportunidades. Y, al ayudar a aquellos que más lo necesitaban, Richard encontró su propio propósito en la vida: transformar realidades, crear nuevas posibilidades y, sobre todo, esparcir esperanza por donde fuera. Comenzó con los niños, pero ahora estaba cambiando el destino de muchos otros, y la sensación de misión cumplida nunca había sido tan fuerte. Así, la fundación de Richard, más que un proyecto, se convirtió en un legado vivo de esperanza, y él sabía que cada vida transformada por ella era un paso más hacia un mundo más justo y lleno de posibilidades para todos. La fundación de Richard, ahora conocida como Caminos de Esperanza, comenzó a ganar fuerza mucho más rápido de lo que él había imaginado. Al principio, era una pequeña idea, algo nacido de un impulso genuino de cambiar la vida de algunos niños, pero a medida que el trabajo se expandía, la fundación fue ganando la atención de la comunidad. Pronto, Richard se vio inmerso en una ola de cambios que ya no podía controlar, pero que, de alguna manera, estaba ayudando a impulsar. Poco a poco, las historias de éxito comenzaron a multiplicarse. Jóvenes que, hasta pocos meses antes, estaban perdidos y sin perspectiva, comenzaron a aparecer con una nueva visión. Muchos estaban completando cursos de cualificación, otros eran mentoreados por profesionales de diversas áreas, y algunos incluso estaban comenzando sus propios negocios. Cada historia era una victoria, una muestra de que la fundación estaba marcando la diferencia. La noticia se difundió como fuego en paja seca. Las familias que estaban siendo ayudadas compartían sus historias en las redes sociales, en encuentros comunitarios, y los mismos jóvenes se convirtieron en ejemplos vivos de que lo imposible podía lograrse. La palabra transformación se usaba en cada esquina, en cada charla que Richard o miembros de la fundación daban. No era solo un cambio financiero o educativo, sino un cambio en la forma en que esos niños y jóvenes veían el mundo que los rodeaba. Con el crecimiento de la fundación, las asociaciones comenzaron a florecer. Empresarios locales, que antes solo se preocupaban por sus propios negocios, comenzaron a mirar de manera diferente a la comunidad en la que estaban insertados. Veían el impacto de la fundación y querían formar parte de ello, ofreciendo recursos, apoyo e incluso sus propios conocimientos para ayudar a la fundación a expandirse. Richard se dio cuenta de que, en realidad, estaba creando algo más grande que él mismo. Estaba ayudando a crear una red de personas dispuestas a invertir en el futuro de los jóvenes en riesgo. Comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos, conferencias e incluso en programas de televisión, donde su trabajo era exaltado como un ejemplo de impacto social positivo. Pero, a pesar del reconocimiento, lo que realmente tocaba su corazón era ver la transformación en las vidas de aquellos que, durante tanto tiempo, habían sido invisibles para la sociedad. Las escuelas que antes tenían altos índices de deserción escolar comenzaron a ver a sus alumnos con una actitud diferente. Muchos de los jóvenes ayudados por la fundación no solo regresaron a la escuela, sino que se destacaron en las clases buscando más aprendizaje. La fundación se había convertido en un punto de referencia para quienes querían cambiar de vida,
y no pasó mucho tiempo antes de que otras comunidades en ciudades vecinas comenzaran a adoptar modelos similares, inspiradas por el trabajo de Richard. Pronto, otros empresarios comenzaron a seguir el ejemplo de Richard. Algunos abrieron sus propios programas de mentoría, otros crearon fondos de apoyo para la educación de jóvenes en riesgo. Esto generó un movimiento aún mayor, en el que las pequeñas empresas comenzaron a involucrarse con acciones sociales, colaborando para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Era una red que se formaba, una ola de solidaridad que tenía como base el trabajo de una sola persona, Richard. En un evento comunitario organizado por la propia fundación, Richard tuvo la oportunidad de hablar sobre su visión para el futuro. Compartió cómo todo comenzó, con un simple gesto de cuidado por aquellos 4 niños, y cómo la fundación creció con el apoyo de todos los que creyeron en el proyecto. Pero, para él, el verdadero impacto no era el número de jóvenes atendidos ni el volumen de recursos recaudados. El impacto real estaba en las historias de transformación de vidas. Habló sobre cómo la fundación no solo brindaba apoyo financiero o educativo, sino que también creaba un espacio de esperanza donde antes no había. Entre los jóvenes que Richard veía en las charlas y eventos, comenzó a notar un patrón. Cada uno de ellos, al graduarse o alcanzar un sueño que antes parecía lejano, hablaba sobre la gratitud y el impacto que la fundación tuvo en su vida. Pero lo que más tocaba a Richard era ver que, al mirar a esos jóvenes, también veía el reflejo de sí mismo, el chico que un día sintió el peso de la soledad y la falta de oportunidades. Con el éxito de la fundación, Richard también comenzó a invertir más en proyectos para involucrar a la comunidad en acciones más colaborativas. Creía que la transformación debía ir más allá de los niños que recibían directamente el apoyo de la fundación. El verdadero cambio llegaba cuando todos, incluso los mayores, sentían que podían contribuir a un futuro mejor. Comenzaron a surgir programas para padres, grupos de apoyo psicológico para familias e incluso eventos de integración comunitaria, formando una red que ofrecía no solo apoyo, sino también un sentimiento de pertenencia y fuerza colectiva. La Fundación Caminos de Esperanza no solo fue una oportunidad para niños y jóvenes, sino que se convirtió en un movimiento más grande, algo que moldeaba y transformaba toda la comunidad a su alrededor. Ayudaba a crear un nuevo estándar de prosperidad, uno que involucraba educación, solidaridad, oportunidades y, más que todo, esperanza. El cambio estaba ocurriendo, y Richard sabía que aún había mucho más por hacer. Estaba solo al principio de algo grandioso. Sentía en su corazón que este movimiento podría alcanzar horizontes aún más amplios, tocando la vida de muchas otras personas, no solo en las ciudades donde la fundación ya operaba, sino en todo el país. El impacto se había extendido, y con cada nuevo paso, Richard veía que el verdadero cambio en el mundo comenzaba a ocurrir cuando las personas, juntas, creían que podían hacer la diferencia. Richard siempre creyó que el dinero era la clave para una vida plena. Creciendo en un ambiente donde las dificultades financieras eran una constante, había jurado a sí mismo que, tan pronto como lograra conquistar su independencia, todo lo que quería era garantizar que nunca más tendría que preocuparse por el mañana. La comodidad, la estabilidad y las mejores cosas de la vida serían finalmente suyas. Cuando alcanzó su objetivo y se convirtió en un empresario exitoso, parecía que tenía todo lo que deseaba: casas lujosas, viajes alrededor del mundo y una vida de conveniencia y opulencia. Sin embargo, a medida que pasaban los años y la rutina del éxito se repetía, Richard comenzó a darse cuenta de que algo faltaba. Había momentos, durante sus días más tranquilos, cuando se sentía solo, incluso en medio de la multitud. Estaba rodeado de personas, pero no sentía una conexión real con ellas. Sus amigos a menudo estaban más interesados en sus posesiones que en la persona que él era. Las reuniones de negocio siempre trataban sobre números y ganancias, pero rara vez sobre cómo esos números podrían impactar positivamente la vida de las personas. Comenzó a cuestionarse qué era lo que realmente traía felicidad. El cambio ocurrió cuando conoció a los 4 niños en la plaza. Inicialmente, solo se sintió tocado por su difícil situación, pero pronto se dio cuenta de que había algo más profundo sucediendo allí. Algo que iba más allá de la simple solidaridad. Cuando decidió cuidarlos, su vida adquirió un nuevo propósito. Comenzó a dedicar su tiempo y energía no solo al éxito material, sino al impacto positivo que podía generar en las vidas de las personas a su alrededor. Richard comenzó a entender, de una manera que nunca antes lo había hecho,
que la verdadera felicidad no estaba en las cosas que poseía, sino en las relaciones que cultivaba. La conexión humana, el apoyo genuino que ofrecía a los niños y a su abuela, fue transformadora para él. Con cada sonrisa, con cada momento en que los niños comenzaban a confiar en él, Richard sentía algo dentro de sí que el dinero jamás podría proporcionar: un sentimiento de plenitud, de propósito. Se dio cuenta de que su éxito financiero no había sido lo que lo completaba, sino el hecho de que ahora podía usar sus recursos y habilidades para realmente cambiar vidas, para dar una oportunidad a aquellos que no tenían nada. Al principio, se preocupaba por mantener todo esto bajo control. Temía ser visto como alguien que actuaba por obligación o por interés personal. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que su ayuda era genuina, que su deseo de hacer el bien para esos niños no tenía otro objetivo más que ayudarlos a encontrar un futuro mejor. A medida que más jóvenes se unían a la fundación, Richard comenzaba a darse cuenta de que estaba creando algo mucho más grande que un simple proyecto de ayuda. Estaba, de hecho, creando una red de apoyo, una familia de personas que, como él, querían compartir lo que tenían para transformar el futuro de los demás. Cada nuevo paso en el proyecto, cada nueva historia de éxito, alimentaba el alma de Richard de una manera que nunca había experimentado antes. Comenzó a hacer menos viajes de negocios y más visitas a las escuelas y eventos de la fundación, a involucrarse con las familias, a prestar atención a quienes realmente lo necesitaban. Sentía un inmenso orgullo al ver a los niños superar sus miedos y desafíos, al ver a los jóvenes convertirse en ejemplos de perseverancia y éxito. La sensación de verlos alcanzar sus sueños era una alegría mucho mayor que cualquier premio financiero que hubiera conseguido en su carrera. Richard también comenzó a invertir más en sí mismo. Se dedicó a aprender sobre la psicología del comportamiento humano, sobre cómo ayudar a quienes enfrentan traumas a superarlos. Descubrió que su propia felicidad estaba directamente ligada a la felicidad de los demás, al poder de hacer una diferencia positiva en la vida de quienes lo rodeaban. Su visión cambió por completo. Ya no importaba cuánto dinero tuviera o cuántos bienes de lujo poseyera. Lo que importaba ahora era el impacto que podía generar en el mundo, cómo podía ayudar a construir un futuro más justo y próspero para aquellos que estaban en la misma posición en la que él estuvo alguna vez. Con el tiempo, se alejó de las viejas amistades que no entendían su nueva visión de la vida. Dejó de buscar reconocimiento material o fama. Richard se convirtió en un hombre más humilde, enfocado en el bienestar colectivo y en el crecimiento de su fundación. Ya no le preocupaba tanto lo que la gente pensaba de él. Lo que realmente importaba era saber que estaba haciendo algo de valor. El trabajo voluntario, las historias de superación, las vidas que ayudaba a transformar eran ahora lo que llenaba su vida de significado. Aún tenía momentos de duda, claro. A veces sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Pero entonces miraba a los niños de la fundación, a los jóvenes que se estaban graduando y convirtiéndose en líderes en sus comunidades, y sabía que estaba en el camino correcto. La verdadera felicidad ya no era una idea abstracta para Richard. La experimentaba todos los días, en cada gesto de cuidado, en cada sonrisa que veía nacer en los rostros de aquellos que antes estaban perdidos. Richard entendía ahora, con claridad, que el dinero nunca fue el fin de la búsqueda. Era solo una herramienta. El verdadero objetivo era transformar vidas, encontrar un propósito que fuera más grande que él mismo. Y así, con cada paso que daba, sentía la paz y la realización de haber descubierto finalmente lo que realmente importaba. Han pasado años desde que Richard decidió cambiar el rumbo de la vida de los 4 niños, que antes vivían en una situación de extrema vulnerabilidad. Los sacó de las calles, los acogió como si fueran sus hijos y, junto a la abuela de ellos, se comprometió a transformar la vida de todos. Durante este tiempo, vio florecer el potencial de ellos, pero también fue testigo de los desafíos que surgieron a lo largo del camino. Ese vínculo que comenzó con un simple acto de compasión ahora se transformaba en una conexión profunda y transformadora, que no solo cambió la vida de los niños, sino también la de Richard. A lo largo de los años, Richard fue testigo del crecimiento de cada uno de los niños. Vio cómo superaban sus dificultades, cómo sus miedos se convertían en historias del pasado y cómo sus sueños se hacían realidad. La vida de ellos ya no estaba marcada por la falta de recursos o por la falta de esperanza. Ahora, tenían un futuro brillante por delante, lleno de oportunidades, y todo esto gracias a la decisión de Richard de dedicar su vida a hacer el bien. Cuando los 4 jóvenes, ahora adultos,
comenzaron a seguir sus propios caminos, Richard sintió una mezcla de orgullo y satisfacción. No solo prosperaron en sus carreras, sino que también se convirtieron en personas con un corazón generoso, dispuestas a ayudar a aquellos que aún estaban en el lugar donde ellos estuvieron alguna vez. A través del ejemplo de Richard, cada uno de ellos aprendió que la verdadera riqueza estaba en ayudar a los demás, en extender la mano y transformar la vida de aquellos que más lo necesitaban. Lo más impresionante era que, incluso después de graduarse y seguir carreras prometedoras, cada uno de ellos sentía la necesidad de devolver a la sociedad un poco de lo que habían recibido. Estaban difundiendo la bondad que aprendieron de Richard, convirtiéndose en voluntarios, donando su tiempo, sus recursos y su energía para mejorar la vida de otros jóvenes que estaban en situaciones difíciles, tal como ellos lo estuvieron alguna vez. María, la mayor de los niños, se graduó en psicología y ahora trabajaba en un centro de rehabilitación, ayudando a jóvenes en riesgo a superar traumas y adicciones. Su trabajo era un reflejo directo del apoyo que Richard le dio durante su adolescencia, cuando más necesitaba a alguien que escuchara sus angustias. María sentía que, al cuidar de esos jóvenes, estaba perpetuando el ciclo de amor y apoyo que Richard empezó con ella. Carlos, el segundo hijo, se convirtió en un exitoso empresario y usaba su influencia para crear programas de mentoría para emprendedores de comunidades marginadas. Creía firmemente que lo que había logrado no era solo fruto de su esfuerzo, sino también de la oportunidad que alguien le dio. Y ahora, estaba haciendo lo mismo por otros, ayudándolos a tener la oportunidad de prosperar, tal como él la tuvo cuando Richard lo acogió. Lucas, el más tímido de los cuatro, encontró su camino en la medicina. Se convirtió en un médico especializado en cuidados paliativos, ofreciendo consuelo y alivio a pacientes que enfrentaban enfermedades terminales. Siempre recordaba cómo Richard, con su cariño y paciencia, le enseñó que cuidar al otro va mucho más allá del dinero o el éxito material. Se trata de cuidar el alma, el corazón, la persona por completo. Y ahora lo hacía todos los días, llevando esperanza a quienes más lo necesitaban. Y por último, Luisa, que siempre fue la más soñadora y artística, encontró su propósito en la educación. Se convirtió en profesora y, inspirada por Richard, creó un programa de arte y expresión para jóvenes de comunidades en riesgo, creyendo que el arte tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona. Sabía que, así como ella fue transformada por el apoyo de Richard, otros también podían ser tocados por su dedicación. Richard observaba todo eso con los ojos de un hombre realizado, pero no en el sentido tradicional. Ya no se preocupaba más por el éxito profesional ni por los bienes materiales que había acumulado a lo largo de su vida. Lo que realmente le daba sentido era ver que sus acciones estaban resonando de una manera tan profunda y positiva. Cada uno de esos jóvenes ahora estaba plantando semillas de bondad, amor y esperanza que darían frutos durante muchos años. Ellos eran la prueba de que una pequeña acción de compasión puede crear un impacto duradero que se multiplica de generación en generación. El legado de Richard no estaba solo en los cambios que había hecho en la vida de esos niños, sino en el impacto que ahora ellos estaban teniendo en sus propias comunidades. Los miraba y veía no solo el éxito material o profesional, sino el éxito de vidas bien vividas, con un propósito mayor, el de ayudar a los demás, de crear un ciclo continuo de bondad. Él sabía que su misión no era solo cuidar a los niños que encontró en esa plaza, sino inspirar a todos a su alrededor a hacer lo mismo. Y al ver a esos niños ahora adultos, viviendo vidas que él mismo había ayudado a transformar, Richard se sentía más realizado de lo que jamás se había sentido en su vida. El verdadero legado, descubrió, no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que había dado, en lo que había ayudado a crear. Y, en cada sonrisa de María, Carlos, Lucas y Luisa, Richard veía el reflejo de lo que el amor y la esperanza podían hacer. Sabía que, al elegir cambiar la vida de 4 niños, había plantado algo mucho mayor de lo que podría imaginar, un legado de bondad que se expandiría por generaciones. El ciclo estaba completo, pero, en realidad, acababa de comenzar. Ahora que conoces la historia de Richard, una historia de transformación, generosidad e impacto, es momento de reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué has hecho para cambiar la vida de las personas a tu alrededor? ¿Has pensado en el legado que quieres dejar al mundo? Richard nos mostró que, muchas veces, las mayores transformaciones comienzan con un simple gesto de bondad. Y eso es lo que queremos invitarte a hacer, sé la chispa que enciende la llama del cambio. No importa el tamaño de tu acto, sino la intención y el amor que pongas en él.
Tienes la oportunidad de impactar vidas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué estás esperando para empezar a crear una diferencia real en la vida de alguien? Todos tenemos el poder de transformar la realidad que nos rodea, ya sea ayudando a un niño, apoyando a un amigo o incluso creando un proyecto que beneficie a toda una comunidad. Ahora, más que nunca, es el momento de actuar. La vida no espera. Cuando decides transformar el mundo a tu alrededor, tú también te transformas. Así como Richard, que pasó de ser un hombre de negocios exitoso a un hombre con un propósito más profundo, tú también puedes decidir dar un nuevo significado a tu viaje. No dejes para mañana lo que puedes empezar a construir hoy. Lo que haces por los demás es lo que realmente importa. Lo que siembras, cosecharás. Lo que plantas, verás crecer. El impacto que generas, queda para siempre. Conviértete en una fuerza positiva en el mundo. Lo que hagas por alguien, por un niño, por una familia, tendrá un efecto duradero. Ama más, da más, haz más. Sé la razón por la que alguien cree en un futuro mejor. Ahora es tu turno. Únete a Richard y millones de otros que decidieron actuar. Haz la diferencia e inspira a la próxima generación a hacer lo mismo. El legado que dejas empieza hoy. Si esta historia te tocó de alguna manera, no olvides compartirla con un amigo, familiar o conocido. Deja tu opinión en los comentarios abajo, es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y hasta la próxima historia.